Bueno, en primer lugar, claro, agradeceros vuestra presencia en esta tertulia. Nació de una propuesta en el máster de comunidad de aprendizaje y también de diálogo escuela-comunidad del máster de cultura de paz. Es curioso, teníamos un montón de propuestas de libros de Freire para leer. Yo recuerdo que casi que tocamos todos, ¿eh? Y de pronto, haciendo las propuestas de libros, surgió una compañera que justo había estado en la experiencia de que nos habla este libro, del Grito Manso, y ella lo vivió personalmente. Y entonces ahí dijimos, pues no hay duda, nos leemos el Grito Manso, porque además ella le ponía el contexto y era una buena oportunidad. También creíamos que era una oportunidad cerrar este curso, como no, juntándonos todas las personas que estamos trabajando en torno a la escuela pública. Así que lo abrimos a compañeros y compañeras del grupo de investigación, de profes que se pueden ir uniendo también, que se han invitado, y a otros colegas de Latinoamérica de que también compartimos trabajo conjunto. Y entonces, pues nada, para los que no hayáis participado en una tertulia dialógica, deciros que es muy sencillo, que hay que participar, que no nos quedemos con la gana, que una de las cuestiones es que casi siempre elegimos un párrafo y lo leemos y lo contextualizamos un poquito, aunque como ya estábamos diciendo aquí, es muy difícil elegir un párrafo en este libro, pero bueno, lo intentamos, y a partir de ese párrafo abrimos el debate y ahí no hace falta. Si hemos coincidido en el párrafo, estupendo, porque tenemos que aportar nuestro punto de vista y por qué lo hemos elegido también, pero si no, abrimos el debate en torno a la temática que salga del párrafo y podemos participar todo el mundo, aunque no hayamos leído también. O sea que es una oportunidad de participar siempre que tengamos algo que decir y que compartir. Básicamente eso es la tertulia, así que cuando demos la entrada, pues vamos diciendo quiénes tenemos párrafos y vamos participando. Casi siempre se le da un poco de prioridad a aquellas personas que no han leído su párrafo todavía para que también tengan oportunidad de leerlo y compartirlo. Y una cosilla. Antes de empezar, os voy a hacer una brevísima introducción en cuanto al libro. Primero voy a leer un poco la reseña que hay en torno a él para que nos pongamos en contexto y luego os voy a compartir un vídeo de 2 minutos y medio de nuestra compañera María Verónica del Máster de Cultura de Paz y la persona que vivió este seminario en directo con Paulo Freire y además ella nos va a comentar su experiencia, ya que hoy no puede estar aquí porque, bueno, por motivos laborales, por motivos de trabajo no ha podido compartirlo a esta hora. Así que os leo esto muy brevemente. Bueno, como habéis leído, en ocasión de recibir el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Nacional de San Luis en el año 1996, fijaros bien que es una de las obras finales de la vida de Freire, Paulo Freire realizó un seminario taller con los estudiantes de esa universidad. En este seminario, sus ideas pedagógicas cobraban nueva actualidad frente a la desesperanza y al desconcierto producido en el cambio educativo como consecuencia de la devastación económica y cultural que provocó la globalización y las ideas neoliberales en los países de Latinoamérica. El Grito Manso es el reflejo de este seminario. Este fue inolvidable para quienes tuvieron la posibilidad de presenciarlo y sorprendente para quienes lo descubren a través de este libro. En esa oportunidad, Freire señaló la importancia de la comunicación y el diálogo en nuestra cultura y sostuvo que la crisis no es propia de la educación, sino que la crisis era de la sociedad toda y era también la crisis del sistema económico, en el cual estamos insertos y que necesariamente se refleja también en la educación. Este libro refleja la profunda dimensión política del pensamiento teórico de Freire. Se agregan a esta obra escritos de su alumno, al final de la obra, que construyen una biografía cercana sobre la coherencia intelectual y existencial de la figura y de la obra de Paulo Freire, y que contribuyen en su homenaje a seguir desarrollando el legado teórico de Freire, siempre a través del diálogo. Esto un poco para ponernos en el contexto de la obra
Y ahora, brevemente, voy a pasar a compartiros el vídeo que nos ha dejado nuestra compañera María Verónica, alumna del Máster de Cultura de Paz. Espero que se oiga. Si no se oye, por favor, ponedlo o decírmelo. Hola, buenas tardes. Lamentablemente, por motivos de trabajo, no voy a poder estar en esta tertulia, pero me pidió María Jesús que... ¿Que no se oye? Si tú te silencias, no se oye. Van a tratar hoy día. Perdón. Este es mi profesor, Tato Iglesias, su discípulo. Empieza otra vez para que podamos escucharlo. Voy. Es que esto ahora tengo que volver. Ahora. Hola, buenas tardes. Lamentablemente, por motivos de trabajo, no voy a poder estar en esta tertulia, pero me pidió María Jesús que por favor compartiera con ustedes mis gratos momentos que tuve con Pablo Freire, que fue mi profesor. Este libro, El Grito Manso, que es el que ustedes van a tratar hoy día, este es mi profesor, Tato Iglesias, su discípulo, y Pablo Freire, que en esa época nosotros teníamos las clases con él y era Sociología de la Educación. Las clases que impartía él eran muy democráticas y este libro, El Grito Manso, nació con nuestro grupo de estudio. ¿Por qué? Porque en Argentina estaba atravesando un momento muy particular, la docencia, donde había una carpa que estaba apostada en la puerta del Congreso de Buenos Aires a nivel nacional. Una carpa que se llamaba Carpa Blanca. Los docentes estuvieron acampados ahí durante 3 años consecutivos, mañana, tarde y noche, pidiendo por favor que se les diera el salario, que era muy poco, y no eran escuchados. Entonces él decía que nosotros, las minorías, somos el grito manso. Los pedagogos, los educadores, los maestros, todos los que referimos a la educación, impartimos por ella, tenemos que ser alguna vez mayorías y poder llegar al poder, pero solamente si gritamos mansamente, porque es como hacemos, pedirlo mansamente, no seremos escuchados. Entonces él decía que cómo lo podíamos hacer a través de compartir debates participativos, comunitarios, con toda la institución incluida, maestros, profesores, padres, y así él nos invitaba, como todos nosotros éramos maestros, los que impartíamos su clase y los que compartíamos esa sociología de la educación, empezamos a llevar a nuestras aulas esa participación y esa comunicación. Empezamos a hacer debates comunicativos, participativos y democráticos con toda la institución escolar y con la familia, para ver si así empezábamos a ser escuchados. Bueno, les dejo mi aportación y también ¿cómo les podría decir? El sentimiento que tengo de orgullo, por supuesto, de haber podido ser en algún momento alumna de esta personita que les nombré recién, de Paulo Freire. Les mando un beso grande y muchas gracias por escucharme. Que tengan suerte. Buenas tardes. Bueno, pues también agradecerle a María Verónica el mensaje que nos ha dejado y ahora sí empezamos a compartir los párrafos. Dejaremos unos minutos al final, a las 6 menos cuarto o así, porque el grupo de comunidades que estamos aquí recogeremos, bueno, pues una síntesis. Así que adelante, pues podéis ya empezando, participando. Yo tengo aquí la lista. Podéis ir levantando la mano o... No entiendo. Ahí está. A ver, Marisol, yo no lo tenía preparado, pero es que hay un tema que yo me lo quise leer y hay una cosa muy concreta que me llega mucho y lo quería compartir. Está en el capítulo 4 de la página 26, habla de la simplicidad, en la tercera línea. No sé si alguien coincidió con eso, pero bueno, lo leo, ¿vale?
Dice, la obligación de profesores y profesoras no es caer en el simplismo, porque el simplismo oculta la verdad, sino la de ser simples. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del objeto estudiado, sino que la resalte. La simplicidad hace inteligible el mundo y la inteligibilidad del mundo trae consigo la posibilidad de comunicar esa misma inteligibilidad. Es gracias a esta posibilidad que somos seres sociales, culturales, históricos, comunicativos. No voy a seguir porque quiero ser simple. Eh, a ver, yo esto me lo llevo a muchos lados. Incluso dentro de la pedagogía crítica, algunas veces esto lo comenté con Nacho, que se crean algunas confrontaciones dialécticas porque lo lleva a la academia a unos estratos comunicativos en los que no son accesibles para el resto de la sociedad. Entonces, a veces como que tendemos a especializarnos en un tema y a llevarlo a algo tan complejo que incluso lo deshumanizamos o lo dejamos estratificado para una esfera que solo tiene acceso a ese estrato. Y luego lo uno también, por ejemplo, cuando Vygotsky, en la zona de desarrollo próximo, habla del aprendizaje entre iguales, basándose que el lenguaje entre iguales facilita el aprendizaje. El lenguaje entre iguales es un lenguaje más simple, más fácil de entender. Entonces, digamos que se entiende como una posición de igualdad. Por ahí lo relaciono con Vygotsky. Y lo que me gustaría resaltar es eso, que a veces menos es más y que no ser, digamos, simplón, simplista, sino simplificar el mensaje. Eso era lo que quería resaltar de esta parte. Pues muchas gracias, Pablo. A ver, ¿alguien ha elegido ese párrafo? O, bueno, hay una mano levantada que es la de Analía, así que si alguien también ha elegido ese párrafo, pues puede intervenir en este sentido que ha abierto Pablo. A ver, yo tengo varios párrafos, pero me gustaría, un poco con lo que decía Pablo, para que no quede esta idea. Yo también me gustó ese párrafo, pero entendía un poco esta idea de simple desde un punto de vista más, por lo menos así lo entendí yo, ¿no? Desde un punto de vista más de a veces qué hacemos los académicos, qué hacemos los universitarios, o qué hace la universidad con el lenguaje, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que no significa caer en la simplicidad, ¿no? Esto pensando en Morín, sino que a veces, realmente por una cuestión de poder, jugamos con el lenguaje para hacerlo más difícil y para hacerlo incomunicable, porque parece que eso nos sostiene, digamos, en nuestro pedestal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso me gustó y bueno, el texto me encantó. María Jesús me lo había compartido hace tiempo, pero ahora lo pude leer. Y en ese sentido sí coincido con Pablo, pero quería matizar esto, ¿no? Que esto de hacerlo simple no significa caer en la simplicidad, sino también el hacerlo simple es poder hacerlo comunicable y poder también, no sé, entrar en diálogo con el otro, con la otra, ¿no? Desde esa posibilidad. Entonces, desde ahí lo veía muy interesante y también veía una crítica, digamos, a la universidad y a ciertos ámbitos que al fin hacemos del lenguaje una herramienta de poder, ¿no? Y parece que quien no maneja esta tecnocracia del lenguaje no tiene poder. Entonces, desde ese punto de vista lo veía muy bien, ¿no? Así que bueno, yo tampoco quiero acaparar, tengo otros, paso la palabra si quieres y después leo lo que yo, bueno, algunas, ¿no? De los párrafos. Pues directamente ahí, como nos tenemos en la lista, pues vamos participando. Está Nacho Rivas y William después. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero es hacer una nota institucional, por decirlo de alguna forma. No sé si todo el mundo tiene esta información, pero Paulo Freire fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga en el año 97. Bueno, en el 96 se concedió. Y cuando se estaba preparando todo el acto de investidura de doctor honoris causa en el 97, y ya estaba todo en marcha, falleció Paulo Freire en mayo del 97, justo poco después de lo que se cuenta en este libro, ¿no? En definitiva.
Entonces, bueno, fue una lástima que no pueda haber llegado a tener la investidura, pero en honor suyo, pues se hizo el Salón de Grados Paulo Freire, ¿no? Y ya, pues creo que ha quedado enganchado con la facultad de una forma clara y definitiva para siempre, ¿no? Yo este párrafo también me llamó mucho la atención, fue uno de los que tenía de alguna forma en cartera, ¿no? Y le doy una lectura distinta, lo pongo en relación para mí, algo que es importante en la educación, que es la dignidad del estudiante, ¿no? Y del alumnado. Y digo la dignidad porque es muy común el discurso de decir hay que simplificar los contenidos para que para que los pobrecitos, ¿no? De clase baja, de clase trabajadora, los marginados, etcétera, para que por lo menos puedan llegar a algo, ¿no? Entonces, esa idea de que los poderosos puedan llegar a tener el máximo, ¿no? de nivel, por decirlo de alguna forma, pero el resto hay que rebajarle, ¿no? Porque los pobrecitos no llegan. Y creo que Paulo Freire nos pega un bofetón al discurso este, ¿no? Que es muy común hoy en día. Y bueno, como se habla de institutos que, bueno, pues pueden llegar lo más alto que se pueda y otros institutos que los pobres no pueden llegar a más, ¿no? O los barrios que no pueden llegar a más, que se conformen con esto, o pues, los alumnos de primero no pueden más los pobres, vamos a rebajarle los contenidos, que no pueden entender estas cosas. Y yo creo que aquí justamente lo que Paulo Freire nos pone en el punto de mira es la dignidad del estudiante y la necesidad de que no lo menospreciemos. Y la idea de que no es una cuestión de bajar o de simplificar, sino justamente de que seamos nosotros los educadores los que sepamos llevarle al punto en que realmente hagamos comprensibles las cosas. No es un problema del estudiante, es un problema del docente, ¿no? Y en este sentido es el que yo había leído este párrafo. William. Oi, boa tarde, companheiros, companheiras, né? Aqui no Brasil, bom dia. Bueno, yo también elegí el mismo párrafo y estoy de acuerdo con Pablo y también con Analía, porque yo soy de las ciencias del lenguaje, así que me hizo acordar de Bourdieu, el capital simbólico, que es una forma de mantener a la gente alejado del conocimiento y del mundo todo también. Me pongo de acuerdo con Nacho, pero una nota, yo como hablante de portugués, en portugués nosotros tenemos dos palabras, el simplismo y simplicidad. Y la simplicidad es casi siempre una cosa buena, es casi siempre una buena característica y si bien me acuerdo, el texto dice que a simplicidad sin simplismo, o sea, la simplicidad como una cosa buena sin el simplismo como una cosa mala. Así que como hablaba Nacho, el simplismo, ¿no? Simplificar lo contenido para que la gente, en portugués sería el simplismo, que es la simplicidad en su aspecto malo. Bueno, entonces me ha gustado mucho la lectura y no había leído este texto así. Es la primera vez que yo lo leo en castellano. Me ha gustado mucho. Pues muchas gracias, William. Entonces, si hay algo más que decir de este párrafo y si no pasamos a otro, podéis levantar. No, yo paso la palabra. Gracias. Si alguien quiere abrir con otro párrafo o quiere decir algo, seguir en este hilo, pero en cualquier caso, animando a que participemos abriendo otro párrafo que hayamos leído, que queramos compartir. Beishan, entonces. William, bueno, William tiene la mano levantada, pero supongo que es porque acaba de hablar. Beishan, adelante. Una de las cosas que me llamó la atención fue su explicación de los elementos de la educación en capítulo 5. Menciona que los 3 elementos indispensables de educación son el educador, normalmente un profesor o padres, el educador, que es alumno, y el tiempo de educación. Al mismo tiempo menciona un punto muy importante con que estoy muy
de acuerdo es los objetivos conocibles son percibidos mediante el ejercicio de la curiosidad. A veces le damos demasiado nuestra comprensión de la educación al conocimiento, de modo que afecta a la generación de creatividad. La creatividad tiene que ver con el conocimiento, pero también con la curiosidad y la imaginación. Más importante que los conocimientos es el desarrollo de habilidades de pensamiento y el desarrollo de una perspectiva sobre los problemas. Aunque no ayudan directamente a los alumnos a adquirir conocimientos, como hacen algunos cursos. Estos son muy útiles a lo largo de la vida. Me gustaría compartir aquí mi experiencia al respecto, al respecto, porque mis padres estaban muy ocupados trabajando y cuidando de mí. Y cuando era una niña, tenía curiosidad por todas, solía hacerles todas las preguntas raras, pero a cabo de tiempo me respondían que no lo sabían. Esto frenando en gran medida mi curiosidad y ha disminuido mi deseo de explorar cosas. Así que, en mi opinión, es muy importante en la educación mantener la curiosidad de los niños. No necesariamente para dar respuestas a todas sus preguntas, sino para guiarlos en su exploración. Ya está, listo. Gracias, Beisa. Abrimos este hilo, tiene la mano levantada Analía y también podemos abrir la participación en el sentido de lo que nos ha planteado Beisa. También con algunas experiencias que nos lleven a que nos susciten o que podamos comentar de nuestra vivencia. Adelante, Analía, entonces. Sí, yo iba a pasar a leer algo, pero con lo que nos comenta Beisán, creo que es bastante interesante lo que plantea la curiosidad, ¿no? Porque bueno, a veces nos olvidamos, los profesores y las profesoras, los maestros y los maestros, nos olvidamos de un poco del origen de las preguntas, del origen de las inquietudes, y lo vamos cerrando, lo vamos bloqueando, y al final, a ver, creo entender desde lo que plantea Freire, ese es el inicio, de alguna forma, del conocimiento, pero también del trabajo del profesor y la profesora, ¿no? Que es justamente la curiosidad. Y en ese sentido creo que bueno, que yo también había marcado otra con respecto a la curiosidad, pero en el sentido de la búsqueda y la esperanza, ¿no? En la página 23. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo más de la curiosidad, para no pasar a otro tema, lo dejo ahí abierto. No obstante, si tiene relación, Analía, nos lo puedes leer y lo abrimos ampliamente, si te parece. Nos puedes leer el párrafo. No se te oye, está el audio. Bueno, ya lo encontré. Paso ahora a la otra pantalla. En la página 23, donde comienza con, dice, el tema de la búsqueda, ¿no? Dice, no hay búsqueda sin esperanza, y no la hay porque la condición del buscar humano es hacerlo con esperanza. Por esta razón sostengo que la mujer y el hombre son esperanzados, no por obstinados, sino como seres buscadores. Esta es la condición del buscar humano, hacerlo con esperanza.
La búsqueda y la esperanza forman parte de la naturaleza humana. Buscar sin esperanza sería una enorme contradicción. Por esta razón, la presencia de ustedes en el mundo, la mía, es una presencia de quienes andan y no de quienes simplemente están. Y no es posible andar sin esperanza de llegar. Por eso no es posible concebir un luchador desesperanzado. Lo que sí podemos concebir son momentos de desesperanza. Durante el proceso de búsqueda hay momentos en que uno se detiene y se dice a sí mismo, no hay nada que hacer. Esto es comprensible. Bueno, puedo seguir, pero esta relación también me parece interesante con el tema de la búsqueda y la curiosidad y con esta condición humana, ¿no? Unida a la esperanza y a la desesperanza. Me parece también como una, no sé, el texto a mí me respira me impacta mucho esta humanidad que hay en este texto, que realmente, es decir, yo tengo, no sé, todo marcado el texto porque no puedo seleccionar una parte, ¿no? Como que todas conducen a distintos temas, pero en este caso de la naturaleza humana o la condición humana, en esta idea de la curiosidad, la búsqueda, la esperanza, como aspectos necesarios para la lucha humana y cómo eso lo lleva al terreno de la necesidad de hablar de eso primero para poder hablar de qué hacemos en la educación o qué hace un profesor o una profesora cuando enseña algo, ¿no? Entre comillas. Entonces esa parte me parecía interesante, ¿no? Porque después en la siguiente página se hace una pregunta, ¿cómo puedo educar? Si no puedo dar respuesta a estas cuestiones, ¿cómo puedo educar, no? ¿Desde dónde educo? ¿No? Y ahí nos metemos con esta cuestión ética, que a veces es algo de lo que no se habla o no se toca en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, ya veo que hay manitas levantadas. Pues sí, Eli. Elizabeth. Sí, es que yo justo había leído ese párrafo también. Entonces, por enlazarme porque era referido a la esperanza, que me llamó bastante la atención. Pero yo creo que personalmente, yo creo que todos siempre en la vida como que seguimos un camino para conseguir una meta, un objetivo, y siempre ese camino tiene obstáculos, o tienes que tomar decisiones cuando te encuentras varias vertientes en el camino. Entonces, por ejemplo, personalmente, en el trayectoria como estudiante, un año que llevo estudiando, siempre me he encontrado con momentos en los que a lo mejor he querido abandonar o desesperanza. Y yo creo que en realidad esa parte es buena, porque siempre tenemos que permitirnos estar mal, a lo mejor un día, y luego al día siguiente vas a seguir con más fuerza para lograr ese objetivo. Eso es lo que me hizo reflexionar personalmente. Y luego relacionado también con el ámbito escolar como docente, yo creo que tenemos ese error de buscar siempre nuevos retos educativos que estén adecuados para la demanda de la sociedad del momento y lograr siempre la utopía de que haya una educación de calidad y que sea accesible a todos. Y creo que para eso siempre hace falta esperanza, porque sin ella yo creo que es mucho más complicado lograr ese cambio que se espera de la educación. Y creo también que es importante como docente tener siempre despierta esa curiosidad de la que hablaba antes de Sam, la esperanza siempre la búsqueda y la incompletez de la que habla Freire en este libro, porque creo que esto si no nos impide seguir intentando abrir un nuevo horizonte, explorar, experimentar y compartir también con los demás, sobre todo para mejorar lo que es la práctica docente. Y por último, quiero también resaltar la importancia de la solidaridad y de compartir. Como he dicho antes, porque creo que compartir ideas, pensamientos y prácticas es beneficioso siempre para analizar y aportar entre todos los cambios que sean eficaces para que se pueda permitir que cambio, se lleve a cabo el cambio en la escuela. Rubén, continuamos. Sí, yo quería comentar que yo he elegido este mismo párrafo también que ha comentado Analía. De hecho, voy a aprovechar para leer el final, cuando habla de que
es normal en que en determinados momentos pensemos que no hay nada que hacer. Dice que es algo comprensible y que lo que no comparte es que se permanezca en esa posición y que sería como una traición a nuestra propia naturaleza esperanzada y buscadora. Yo he subrayado varios párrafos, pero al final, después de leer lo subrayado, me he quedado con este, porque creo que es en general lo que me ha aportado la lectura, una bocanada de esperanza, y siento que al leer a Freire, además de entenderle y entender lo que me propone, también me ayuda a entenderme a mí mismo. De hecho, voy a aprovechar para rescatar una cita del final que habla de que la primera pelea que un docente progresista debe dar es consigo mismo, porque creo que es lo mejor que me ha aportado esta lectura, algo de esperanza en esa pelea conmigo mismo por clarificar las convicciones y los valores. Bueno, continuamos con esta. ¿Alguien tiene algo que ir aportando a esta visión que también ha abierto Rubén? O incluso Rubén, si quieres, nos puedes leer ahora, si quieres, un poquito ese último párrafo al que aludías también. Pero está Rafa Morillo, adelante. Sí, precisamente yo también había elegido ese párrafo, diría que incluso el capítulo que dice pedagogía crítica, porque tanto lo que han comentado como tanto Rubén como Analía, y Elizabeth, a lo de la esperanza le precede que dice que son los motores pues creo que de la educación y de esa esperanza es la curiosidad y la acción, dice. Y yo creo que es precisamente eso lo que debemos fomentar desde la educación como ya profesionales o futuros profesionales de la educación, es lo que debemos fomentar con respecto a la formación, que formarse, educar y conocer la realidad es la que nos va a inducir a mayor curiosidad y que somos nosotros mismos los que creamos esa propia realidad. De hecho, dice en una parte que su conciencia, es decir, la conciencia de la realidad es mi no conciencia, quiero recordar que dice. Y es precisamente ese detalle de la curiosidad, de que seamos inacabados, de que seamos seres inacabados y que la curiosidad es la formación es la que nos tiene que mover a esa curiosidad y viceversa. Incluso que esa curiosidad de lo que no conocemos nos fomenta la formación. Muchas gracias, Rafa. Pasamos a Esther. Adelante, Esther. Esther Prado. Ahí está. Me alegro de... Un momento que tengo que... A ver si se me conecta. ¿Me oís bien, no? Te oímos bien, sí. Es que no sé qué me pasa hoy, que la cámara no va bien, pero bueno, levanta la mano porque Rafa Murillo creo que es, ¿no? El último que ha hablado. Pues justo lo que yo había elegido, ¿no? Que dice, me gustaría insistir en este punto, los hombres y las mujeres, en cuanto a seres históricos, somos seres incompletos, inacabados, inconclusos. Y la inconclusión del ser no es, sin embargo, exclusiva de la especie humana, ya que abarca a toda especie. Bueno, va explicando toda esa cuestión, que es un poco largo y no lo leo, ¿no? Pero dice, y fue ahí, en ese preciso momento, en medio de ese y de otros saltos que dimos como hombres y mujeres, cuando alcanzamos ese momento formidable, que fue comprender que somos interminados. Me encanta esta palabra. Los árboles... los árboles o los otros animales también son interminados, pero no saben que son interminados. Los seres humanos ganamos en esto. Sabemos que somos inacabados. Y es precisamente ahí, en esta radicalidad de la experiencia humana, que reside la posibilidad de la educación. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. Y luego sigue también explicando eso, para no hacerme larga ni pesada, pero cuando va explicando todo el tema de lo que es la educabilidad del ser, ¿no? Dice más adelante, es en este sentido que a Paulo Freire le gusta usar la expresión lectura del mundo como precedente a la lectura de las palabras. Esta capacidad de objetivar el mundo leyéndolo,
proviene de una característica de la experiencia vital que nosotros llamamos curiosidad. Bueno, lo dejo ahí. Esta es una larga, pero me ha hecho pensar sobre todo en mí y en mi como profesora, que uno piensa... Esther, se entrecorta un poquito, ¿eh? La sí, última parte, es que... justo cuando ha empezado ¿Ahora? a comentar lo que te... Ahora sí, ahora mejor. Sí, ahora Donde sí. ha empezado a comentar Es lo que que te ha no sé hecho qué está... pensar. Ya sabéis que cuando a Almería llueve... Sí. Caen 4 gotas y se corta todo. Si ahora no se te No se te puede... escucha, No Esther. se te escucha. Ahora. A ver. A ver, ¿y ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ¿no? Me voy cambiando de Ahora. sitio a ver si cojo bien... Pero ahí se te oye muy bien. O sea que No, no te muevas y quédate ahí. Vale, pues venga. Pues no pongo la cámara para que no se me vaya el micrófono. Que digo que yo he elegido este párrafo porque me ha hecho pensar mucho en mí y me ha llevado a muchos momentos de lo que es mi profesión, ¿no? Y de mi relación con el alumnado, porque muchas veces se nos olvida como profesora que estás inacabada, o sea, como que lo que estás transmitiendo, lo que estás haciendo, nos va convirtiendo en rutina, se nos va convirtiendo en algo de que ya me lo sé, que ya esto yo lo vi, que ya antes algún alumno o alumna ya me lo preguntó, ¿me explico? Y entonces pues me ha hecho pensar en esa manera de verme yo frente al alumnado o junto a él y en contexto educativo que soy ser inacabado y que solo en la medida que me leo a mí, que leo al otro, que leo lo que pasa, puedo seguir comprendiendo, ¿no? Y bueno, quería compartir eso. Perdonad por todas estas imponderables después de eso, de lo virtual. Gracias. Muchas gracias a ti, Esther. En este sentido también María José tiene la mano levantada. Sí, hola. Quería decir que bueno, tiene mucha relación con lo que está diciendo ella. Una frase que yo había sacado, está ya casi al final y quería dejarlo para el final para hablar, porque está casi al final del libro y creo que es de uno de los alumnos, ¿no? que habla sobre él también. Y dice, ha sido una frase que a mí, un parrafito que a mí me ha gustado mucho, que dice, eso de alfabetizarse es para educandos y educadores aprender a leer la realidad para escribir la propia historia. Está en la página 100. Y bueno, pues al casarlo con lo que ella estaba diciendo, pues me da la idea de que realmente estamos aprendiendo a todos a mirar nuestra realidad continuamente y que no teníamos, casándolo con lo que hablábamos antes también, es como no tenemos que perder la curiosidad y ese desencanto que realmente existe, ¿no? La desesperanza. Yo diría, después de estar muchos años en la escuela, de 25 años de maestra, cuando está en unas clases de primaria, hay una desesperanza terrible, ¿no? Porque pensamos que no se puede hacer casi nada o un aburrimiento, un estar muy quemado, ¿no? Y bueno, pues dejamos de mirar la realidad y de pensar que podemos aprender, que tenemos esa curiosidad por ver cómo somos realmente y que podemos crear de nosotros mismos, que podemos conocer, ese escribir nuestra propia historia. No me ha gustado mucho esa forma de expresarlo, porque al final yo pienso que cada uno como artista, tengo que hablar, siempre hablo algo de arte, ¿no? Como artista siempre vemos que estamos creando nuestra gran obra, nuestra historia, ¿no? Y en una parte está nuestra propia historia que tenemos que ir comprendiendo y continuamente inacabada, como decíamos, y por otro lado tenemos que ver que cuánto nos aporta y que tenemos que tener esa curiosidad y ese encanto siempre dispuesto para ver que la convivencia y el intercambio que tenemos con nuestros alumnos, con nuestra vida, con nuestros compañeros, siempre nos va a llenar, ¿no? Siempre nos va a construir nuestra historia. Y nada más.
Pues y nada menos, María José, o sea que nos ha dejado también una puerta abierta que podemos continuar. Quien teniendo o no párrafo quiera comentar algo al hilo de lo último que se ha ido comentando Vale, yo por ejemplo quería comentar un párrafo. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Dice así: cambiar es difícil, pero es posible. ¿Qué testimonio podría dar a los jóvenes si mi posición frente al mundo fuera la de quien está convencido de que nada puede ser, que nada puede ser cambiado? Yo diría que en este caso es mejor que abandone magisterio que intente sobrevivir de alguna otra manera. Nadie puede dar clases sin tener la convicción de lo que hace. No puede decir: yo soy simplemente un técnico distante del mundo, de la historia. No solamente debo dar testimonio de mi voluntad de cambio, sino que además debo demostrar en mí más que una creencia, es una convicción. Si no soy capaz de dar testimonio de mis convicciones, pierdo mi base ética y soy un pésimo educador porque no sé transmitir el valor de la transformación. Yo pienso que como educadores y educadoras, ¿no?, debemos cuestionarnos nuestro paradigma, es decir, la forma en que nosotros y nosotras vemos el mundo. Ya que cada uno y cada una comprende e interpreta una realidad determinada, pero está en nuestra mano reflexionar sobre esa realidad y las actuaciones que llevamos a cabo con nuestro alumnado para cambiar y mejorar la educación. Es decir, no nos podemos quedar quietos, tenemos que movernos. Es decir, la reflexión y la actuación tienen que ir juntas, ya que muchos docentes lo cómodo sería, ¿no?, transmitir y explicar los contenidos. Por ejemplo, pasaría en la metodología tradicional. Por tanto, es importante formar a los estudiantes a través de un pensamiento crítico y una educación en valores, para que ellos mismos también se cuestionen nuestra sociedad. Entonces, gracias a la reflexión compartida y al diálogo con toda la comunidad, incluido el alumnado, nos abriremos a la posibilidad de modificar nuestra dinámica habitual para dar lugar a nuevas maneras de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esa es mi reflexión, no sé qué pensáis. Pues le sigue Fátima, y en torno a esto también hay algunas manos levantadas. Sí, yo es que justo también destacar el mismo párrafo que ha hecho hincapié Sandra, y quería resaltar una frase que aparece en la página 27 del libro, ¿no?, cuando dice: la tarea fundamental de educador y educadora es vivir éticamente, practicar la ética diaria, ¿no? Y al hilo de lo que ha comentado Sandra, es como la mayoría de profesores no se centran continuamente intentando transmitir los contenidos que ellos saben a sus alumnos, pero se olvida, ¿no?, de darle esa voz, ¿no?, tan necesaria. Y como también han dicho antes, ¿no?, de hacer hincapié en esa curiosidad, ¿no? Y también sacar otra frase, ¿no?, del libro, entre las muchas que hay importantes, ¿no?, de cómo todo espacio educativo, ¿no?, en todo momento educativo se van a dar preguntas, ¿no? Entonces, cómo se les coarta a los alumnos, ¿no?, el poder de hablar, ¿no?, de participar. Entonces, como que nos centramos mucho en los contenidos, pero no hacemos todo lo contrario, ¿no? No sé si me he explicado bien. Pues nada, muchas gracias, Fátima, también por abrir ese tema. Le sigue María Angulo Soto. Patricia, creo. Adelante, Patricia. Patricia. Bueno. No la veo ahora conectada. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Había dicho buenos días, ¿ya? Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención, ¿no? La pertinencia constante de Freire, ¿ya? Aunque algunos han tratado de decir está pasado de moda, su vigencia es plena. Siempre nos encontramos con esa cuestión y la amplitud de cómo trabaja, ¿no? En el hecho, cuando él habla de la esperanza, la desesperanza, ¿no es cierto? La
lo inacabado del ser humano, lo inacabado también de los procesos de escolarización, porque la escuela va a participar de los procesos de producción y modulación de subjetividades, masculinidades y feminidades, yo que estoy trabajando con esos temas, ¿ya? ¿Cuáles están permeadas por relaciones de poder, ¿ya? Y cómo estas en un momento determinado se ven, ¿ya? Que traspasan lo que es la educabilidad de la sexualidad. Tan simple. Porque si es un continuum, la sexualidad humana se acota a un espacio tan reducido, ¿ya? Y lo digo porque siento curiosidad por eso, por los procesos de formación, de educación, ¿ya? Sexual que estamos dando en los espacios formales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos sexuados? ¿Ya? ¿Cómo se articula, modela y controla la propia sexualidad en estos contextos? ¿Ya? O sea, ahí yo creo que hay que revisar, si bien es cierto, los procesos de escolarización de la contingencia dejan mucho que desear, ¿ya? Quizás la salida esté por ver en un sentido más amplio, ¿ya? La sexualidad, en el sentido de la educabilidad. Siempre va a implicar un nivel de castración, desde luego, siempre. Siempre va a tender al desarrollo de prácticas heteronormativas, pero no debemos olvidar que en este momento, al menos en mi país, y no es lejana la realidad de ustedes, ¿no es cierto?, que por necesidad de salud pública con respecto a la pandemia del VIH, ¿ya? Y las infecciones de transmisión sexual, ya no debe ser una simple escolarización, sino que tenemos que darle la vuelta a la cara con creatividad y buscar, ¿no?, esta educabilidad en el ámbito de la sexualidad. No sé si me fui por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero yo creo que Freire se encarna. Freire es encarnación, es el verbo así. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo vivo a diario? Y lo vivimos hasta lo más básico. ¿Cómo se nos ha preparado para este continuum que es la sexualidad desde los procesos de escolarización, los cuales tienen que ser reorganizados, tener otra lectura del mundo, otra manera de objetivarlo, ¿ya? No sé. Gracias, o sea, me metí porque me llama la atención ya la educabilidad, y la educabilidad del cotidiano, del contexto del hoy, y de lo más básico, que es lo que no hacemos, que eso es con y sin contenido, que eso es con cuerpo, con algo tan político como el cuerpo sexual. Gracias, colega. Gracias a ti, Patricia, por introducir estas preocupaciones y los temas que nos estás planteando. ¿Le sigue Alejandro? ¿Está ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, yo quería destacar otro párrafo, entonces tampoco quiero romper ese espacio que ha creado María, si alguien quiere comentar algo relacionado. Y si no, puedo destaco el párrafo. Pues gracias, Alejandro, por dejar ese espacio. Si alguien quería comentar algo al hilo de lo que ha planteado Patricia. Y si no, nada, nos dejamos los temas que haya por ahí que se queden sueltos, luego los retomamos en cualquier momento y podemos ir retomándolos siempre. Así que, Alejandro, adelante. Genial. Bueno, el párrafo que me ha llamado a mí la atención es muy simple, muy cortito también. Os lo leo y luego os cuento lo que opino. Dice, siempre existe la tentación de rechazar al que piensa diferente. Perdona, dinos dónde está, por si alguien lo quiere buscar. En la página 53 tengo yo en el PDF este. En el PDF, ¿no? No en la del libro, sí. En el PDF. Mejor, por así vamos directamente. Bueno,
bueno, en la página 53, pero a mí me pone en el PDF la página 30. Entonces, intentando la página 30 yo creo que va a salir ahí. La frase que está en negrita al final de la página. Y ahora leo. Siempre existe la tentación de rechazar al que piensa diferente. Hay que dar esa pelea. El profesor quiere ser coherente con su posición democrática y ética, tiene la obligación de entender y respetar las opiniones diferentes a las suyas. A mí me parece muy interesante porque creo que en la actualidad vivimos en una sociedad en la que está esa tentación. La tentación siempre de rechazar cuando alguien no opina como nosotros, de o bien ignorarlo o bien rechazar. Y creo que es fundamental dar la vuelta a ese paradigma, al revés, enriquecernos con esa opinión de las otras personas, de cada niño y de cada niña que tenga, no solo ya en la docencia, que por supuestísimo, porque nos tenemos que seguir reinventando como docentes día a día. Y una manera de hacerlo es eso, teniendo en cuenta las opiniones que tenga cada uno de alumno, alumna, cada uno de nuestros compañeros que tengamos como docentes. Pero también en la vida diaria, si no escuchamos esas opiniones diferentes a las nuestras, al final no avanzamos, creo yo, como personas. Y me parece fundamental. Gracias, Alejandro. Seguimos con este hilo y también tiene la mano levantada después Virginia, con lo cual, si alguien quiere interrumpir con algo que ha dicho Alejandro, bueno, irrumpir más que interrumpir, o añadir algo que ha dicho, pues también puede levantar la mano. Adelante, Virginia. Bueno, yo decía al principio, que me conecté tempranito, estaban algunas alumnas y María Jesús, y comentaba que lo que para mí ha significado la lectura de este libro, que realmente tampoco lo había leído con la anterioridad, y cómo realmente me había llegado, me había conmovido en muchos aspectos y cómo relacionaba distintos párrafos, distintas ideas, conceptos con mi cotidianidad, ¿no? También en diversos espacios. Entiendo que estamos en una época en la que la emoción dentro de todo lo que nos mueve, ¿no? de todo lo que vivimos, surge desde los lugares más extraños, ¿no? Y es verdad que hacía tiempo que en una lectura de un libro no me había provocado tanta, bueno, el estar tan conectada con la parte emocional. Entonces, yo tengo muchas cosas, muchas partes reseñadas, muchas partes resaltadas, pero voy a simplificar, voy a concentrarme en dos aspectos básicos. Uno que ya había comentado Fátima hace un momentito, que tiene que ver con lo que pone en la página 27 del libro, con respecto a la ética. La ética personal, pero también la ética del docente. Y bueno, ahora que estoy trabajando como profesora en la universidad, me doy cuenta de que realmente esto no se suele, salvo honrosas excepciones, no se suele ni manifestar ni trabajar en las clases. Yo entiendo que la ética no es algo que se aprende, que se lee o que se estudia, sino que es algo que se pone en práctica y sobre todo que un docente o una docente puede testimoniar, ¿no? Y puede actuar de forma ética. También aparecía en otra parte que ahora luego no lo encontré en relación con la coherencia. Y realmente me llama mucho la atención esa parte y el hecho de cómo nos presentamos como docente ante el alumnado y cómo nos perciben y cómo perciben sobre todo nuestras actitudes, nuestra forma de vincularnos con ellas y ellos y nuestra manera de desarrollar algo que va más allá de lo académico, más allá de la asignatura que estemos dando. Eso por un lado. Y por otro lado, en la página 40, ahí sí tengo que volver al documento, también por ese tema de la emotividad, cuando he leído, que he tenido que leerlo varias veces, quien enseña, aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender. Posteriormente, habla del término en francés, pero dice, de esta manera, que en el proceso que ustedes aprenden, ustedes enseñan. ¿Cómo? A través de la mirada, de sus actitudes. El profesor atento, el profesor despierto,
no aprende solamente en los libros, aprende en la clase, aprende leyendo en las personas como si fueran textos. Y ahora que estamos en época de evaluación para alumnado y para profesorado, realmente me llamaba mucho la atención de cómo me planteo yo todo el aprendizaje que estoy teniendo a través de mi alumnado. En esta semana pasada, en esta semana que estamos, pues, bueno, ya sabéis, los trabajos en grupo de magisterio, hay muchas maestras por aquí, así que ya sabrán de lo que hablo. Y es que no paran de tocarme el alma, bueno, el alma quizás es un concepto un poquito más religioso, pero vamos, de conectar conmigo todas esas producciones que van más allá de la asignatura y más allá de lo académico. A través de lo académico sí, que tampoco hay que olvidarlo, pero cómo yo aprendo en cada una de ellas, en cada uno de ellos, en sus reflexiones, en sus dudas, cómo no me asusta plantearme a mí misma o realmente asumir que hay cosas que no sé y cómo podemos encontrarla conjuntamente. Y creo que es algo que también tiene mucha relevancia, al menos por ahora, en mi cotidianidad. Y por eso quería compartirlo con vosotras y con vosotros. Muchas gracias, Virginia. Además, creo que acaba de abrir un momento muy particular de hablarnos también en este tiempo de evaluaciones de uno a otro, ¿no? De esas cosas que aprendemos conjuntamente. Os animo a que vayáis levantando manos y abriendo otros párrafos. También quiero aprovechar ahí está Celia. Quería aprovechar para animar a nuestros compañeros y compañeras que se han conectado desde Argentina y desde otros lugares y también de compañeros y compañeras de diversos cursos, que también hay de primero, de todos los lugares que estamos. Y está Celia, así que adelante, Celia. Hola. Ya que hemos hablado antes también, bueno, lo que ha dicho a colación un poco Virginia también del tema de la ética y tal, quiero resaltar este párrafo que puede tener también algo que ver, que está en la página, el capítulo 6, la página 50, que dice, ¿cuál es la utopía educadora posible hoy en Latinoamérica? La utopía posible no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, es la reinvención de las sociedades, en el sentido de hacerlas más humanas, menos feas, en el sentido de transformar la fealdad en belleza. La utopía posible es trabajar para hacer que nuestras sociedades sean más vivibles, más deseables para todo el mundo, para todas clases sociales. A mí este párrafo me llamó mucho la atención por el concepto, como lo dice él, de el hacer las sociedades menos feas, al hacerlas más bellas, sino y que haya en sí una justicia social de verdad. Porque y también en el sentido de reinventarlas, porque al fin y al cabo si nos acabamos quedando siempre con las mismas cosas, por ejemplo, yo qué sé, con pensamientos de nuestros abuelos, de gente más mayor, al final la sociedad se va a quedar estancada siempre. Y creo que con ello la educación también tiene que ir cambiando con la sociedad, porque si la educación no cambia con la sociedad, ¿qué educación vamos a dar? Y sobre todo recalcar que obviamente si no tenemos justicia social, básicamente no hay educación, por lo que tampoco llegaría a haber humanidad. Continuamos con otros párrafos, añadimos algo a lo que ha dicho Celia. Mientras tanto, voy animando a que vayáis preparando los párrafos que tenéis ahí o tenemos guardados y que queremos ir sacando. Voy a aprovechar brevemente, porque tiene algo que ver con lo que ha dicho Celia, y si me voy a permitir concederme el turno y leer mi párrafo, porque tiene mucho... Lo ha sugerido Celia de alguna manera y creo que tiene relación, o al menos yo se la veo. Así que
A mí me pasó una cosa que ya habéis dicho mucho y mucha, y Virginia lo ha señalado también, es que todo el libro empieza a leer y dice, todo me gusta, pero al final hay que elegir algo, a lo mejor por el momento en el que estamos o porque lo que más nos dice en ese momento. En la página 26 o 54 del PDF, bueno, no, 26 del 44 del libro y 26 del PDF, en el segundo párrafo empieza hablando de una cuestión que a mí me ha hecho pensar bastante y me ha parado ahí. Dice, otra convicción que considero fundamental es la que sostiene, es necesario aprender a escuchar. Hay quienes creen que hablando se aprende a hablar, cuando en realidad es escuchando que se aprende a hablar. No puede hablar bien quien no sabe escuchar, y escuchar implica siempre no discriminar. ¿Cómo puedo comprender a los alumnos de la villa si estoy convencido de que son sucios y tienen mal olor? Si soy incapaz de comprender que están sucios porque no tienen agua para bañarse. Nadie opta por la miseria. En Río de Janeiro, un hombre que organiza una de las escuelas de samba de carnaval dijo una vez una gran verdad. Solo a los intelectuales pequeños burgueses les gusta la miseria. Al pueblo le gustan las cosas bonitas. Y me voy a quedar ahí, podría seguir, obviamente al pueblo le gusta el bienestar, aquello que no puede tener. Me voy a quedar ahí porque sigue más y entonces ahí ya no acabaríamos porque se va animando cada vez más. Pero bueno, tengo que deciros que este párrafo me ha parado y me ha parado un rato también por cuestiones que venimos viviendo en las prácticas cuando educamos en contextos que tenemos ciertos prejuicios. Como decía Rubén, la pelea de la visión crítica es con nosotros y nosotras mismas, con cambiar nuestra mirada y con... me hace pensar también lo importante que a veces es que creemos que haciendo una cosa aprendemos esa cosa y justamente cuando nos dice que aprendiendo a escuchar aprendemos a hablar. Eso me gusta mucho ese giro que me lo llevo a otras cosas, ¿no? De cómo desde otros lugares podemos aprender otras cosas. Y luego la última parte, la que Freire dice, alude a esas palabras del señor de Río de Janeiro, que dice una gran verdad, como hay grandes verdades en aquello que vivimos cotidianamente, cuando dice, solo a los burgueses les gusta solo a los pequeños burgueses les gusta la miseria, al pueblo le gustan cosas bonitas. A mí me ha hecho pensar muchas veces en cómo no pensamos en que a todos y a todas, y precisamente los que están viviendo situaciones más precarias y más, como él llama, con mayor miseria, les gusta lo bonito, les gusta lo mejor. Y para mí me parece que ahí Freire nos pone delante una potencia política enorme. O sea, en cuanto a pensarnos nosotros mismos en esa visión crítica, que a veces no es tener una visión crítica del mundo, sino apropiarnos del mundo, como bien Freire dice en el diálogo, y pelearnos con nosotros mismas. Y cómo la visión que tenemos de lo otro y de la otra siempre cambiarla por eso que todos deseamos. Y a mí me ha emocionado mucho eso. Y nada, quería compartirlo. Y bueno, Rafa tiene la mano levantada y ya está. Precisamente, María Jesús, lo que acabo de decir, esa frase de que aprendiendo a escuchar se aprende a hablar. Freire en este escrito precisamente utiliza una frase, no es exactamente lo mismo, la misma idea, pero dice, cuando pone el ejemplo de un micrófono, dice, cuando aprendemos a saber cómo se utiliza, cómo funciona un micrófono y a entenderlo es cuando podemos saber transmitirlo. Y yo creo, y si no, decidme lo contrario los que estáis aquí, que ciertamente nos pasa y vemos bien esa diferencia, que cuando comprendemos algo, ya sea cómo funciona o el sentido realmente que tiene, es cuando realmente podemos transmitir los valores y los contenidos. Pues muchas gracias, Rafa. También Analía tiene la mano levantada. Sí, la lluvia me hace un poquito más lenta, porque no puedo.
A ver, María Jesús, en la línea que me tuve que desconectar un momentito, así que pido disculpas a los compañeros, a las compañeras que no escuché, pero en lo último que tú decías, María Jesús, a mí me parece muy interesante y también con lo que planteaba Rafa me conecta con algo que yo había señalado, esta idea de, en la página 41 de la politicidad de la educación, ¿no? Aparte me encanta la expresión, ¿no? En la página al final dice, la politicidad de la práctica educativa no es una invención de los subversivos como piensan los reaccionarios. Por el contrario, es la naturaleza misma de la práctica educativa la que conduce al educador a ser político. Como educador yo no soy político porque quiera, sino porque mi misma condición de educador me la impone. Esto no significa ser partidario de este o de aquel partido, aun cuando yo considero que todo educador debe asumir una posición partidaria. La politicidad es entonces inherente a la práctica educativa. Esto significa que como profesor debo tener claras mis opciones políticas, mis sueños, porque al final, ¿qué es lo que me mueve? Me alienta como profesor, si gano tan poco, si estoy tan desprestigiado en esta sociedad de mercado. ¿Qué sueño tengo para soñar, para discutir con mis alumnos? La politicidad revela otras dos características de la situación educativa. Y en esto me hizo acordar esto que planteabas, ¿no? Parece que las cosas bonitas son para determinadas clases sociales y las otras cosas son para otras, ¿no? Cuando en el párrafo siguiente dice, la politicidad revela otras dos características de la situación educativa. Revela que en la práctica educativa estética y ética van de la mano, ¿no? Bueno, y ahí hay más para leer porque realmente me parece esta idea que ya otros autores también lo plantean, pero esta idea de la educación como política o la educación es política, a mí me parece muy interesante, ¿no? Y tal como lo expresa él, esta politicidad, ¿no? Que también nos enfrenta, como yo no sé si lo decía Rafa o qué compañera, decía que también es una mirada hacia uno mismo, ¿no? Porque Freire me parece que nos pone frente a un espejo, ¿no? Y plantea, aún dentro de la simplicidad, esta complejidad social y política que tiene el ser educador, ¿no? Y estar en un ámbito o en estos ámbitos por los que transitamos. Entonces ahí aparece la escucha y ahí aparece la estética, y ahí aparece la estética como parece perteneciente a unos y no a otros, o que unos se adueñan y no otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente hay una conjugación de ideas muy interesante, pero esta idea de politicidad de la práctica educativa me parece muy potente como para, bueno, para seguir pensándola, ¿no? Y no perderla de vista que como algo, como han comentado también algunas compañeras, la educación no solo se trata de contenidos o no solo se trata de metodologías, ¿no? La educación va más allá, ¿no? Y esto no significa no enseñar, no hacer todo lo que uno pueda para que el otro y la otra aprenda, no pasa por ahí, sino que no puede estar solo centrada en estas cuestiones más, bueno, que yo llamo tecnocráticas, ¿no? Y que a veces nos olvidamos de cuál es el verdadero sentido y nos llenamos de todas estas otras ideas y que hay que tener buena calidad y que hay que tener garantizar el éxito, etcétera, etcétera, pero al final, ¿cuál es el sentido de la educación? En ese sentido digo que es como un espejo, ¿no? Leer algunas ideas de Freire, como ponerme frente a un espejo o nos pone frente a un espejo. Ángela. Bueno, a mí me gustaría señalar un párrafo que he leído en el libro en la página 57 y en el PDF en la 32, en el que dice, una de las buenas cualidades de un profesor, de una profesora, es testimoniar a los alumnos que la ignorancia es el punto de partida de la sabiduría, que equivocarse no es un pecado, que forma parte del proceso de conocer. El error es un momento de la búsqueda del saber. Es justamente la equivocación lo que nos permite aprender. Y a mí me parece que esto se debería de estar, yo también personalmente, como soy alumna de primer año en la carrera, pues es verdad que lo tengo más cerca de haber estado en el instituto, en el colegio y todo esto. Y es verdad que normalmente los docentes que he tenido no podías tener un margen de error. Preferían que fuese el más excelente, aunque no aprendiesen nada,
que tenías que memorizar los contenidos y todo, y que luego que si aprendías tú, pues eso ya era por tu cuenta. Entonces yo creo que es una perspectiva que debería de trasladarse a todos los colegios, que no es memorizar, no es lo que hemos hablado muchas veces en mi clase de esa educación bancaria en la que tú almacenas los conocimientos y los vomitas, sino que es más bien aprender y saber cómo utilizar esos conocimientos que te están dando. Y nada, eso quería señalar. Pues muchas gracias, Ángela. Bueno, continuamos en el hilo que nos hemos ido abriendo en las últimas intervenciones y si alguien tiene párrafo también que vaya levantando la mano porque vamos pasando a él también. Es interesante esa noción de inacabamiento, de política. Está Pilar Fornel. Adelante, Pilar. Bueno, si alguien quería hacer referencia a lo que había comentado Ángela, yo es que al hilo de todo lo que estáis, al hilo de todo lo que estáis comentando me está llevando a una cita que yo había resaltado, con esto del carácter inacabado del ser humano, con no quedarnos en simplemente transmitir contenidos, porque sobre todo ahora que a base de un clic tenemos muchos conocimientos, nos damos cuenta aún más que lo importante no es eso. Y está en la página 47, que dice: saberes y virtudes deben ser creadas, inventadas por nosotros. Nadie nace generoso, crítico, honrado o responsable. Nosotros nacemos con estas posibilidades, pero tenemos que crearlas, desarrollarlas y cultivarlas en nuestra práctica cotidiana. Es por ello por lo que creo, no solo como maestra, sino también como persona, debo comenzar a lo mejor poniendo el foco en mí misma, que muchas veces nos olvidamos en revisarnos a nosotros mismos y tomar una actitud reflexiva de qué hago, para qué lo hago y por qué lo hago. Y desde ese autoconocimiento también nos damos cuenta que no es suficiente con las competencias forjadas de manera individual, sino que también necesitamos de espacios como este, de esta tertulia, de crear redes de intercambio, de compartir experiencias y compartir saberes y así revisarnos y rehacernos mutuamente para fortalecer nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestra actitud. Porque, bueno, como decía la cita, ¿no? No nacemos generosos, no nacemos críticos y tampoco los podemos construir de manera individual, que sí que también es importante tener un espacio de soledad, de reflexión para analizar nuestras prácticas, pero que al final lo que necesitamos es el contacto directo con las demás personas. Pues muy interesante, Pilar, lo que has planteado de esas interacciones y esa necesidad de construir colectivamente, que lo pone por algún lugar el mundo, y leernos mutuamente. ¿Abrimos algún párrafo o empezamos a señalar, como hemos dicho, esos retales que han ido quedando y los vamos retomando abiertamente? Pero hay una mano y está la de Nacho Rivas, así que adelante, Nacho. Bueno, otra vez. Primero porque yo creo que todo lo que está apareciendo lo que viene a demostrar que el libro es como una especie de programa educativo, ¿no? de lo que tiene que ser la educación y los educadores y las educadoras y demás, ¿no? Me parece que todo lo que va apareciendo va dando pinceladas de cómo es un proceso educativo transformador y liberador o emancipador, ¿no? Y me parece que eso es interesante porque la obra de Freire es muy compleja y muy amplia y entonces este libro, que es póstumo, de alguna forma viene a ofrecer, ¿no? Una especie de síntesis o bueno, puesta en escena de todo esto, ¿no? Me parece que es muy interesante en este sentido todas las aportaciones que estáis haciendo. Quería, bueno, apuntar un párrafo, pero también un poco retomar esta idea que se ha aparecido, lo del espejo, la de vernos a nosotros mismos y demás. A mí me parece que hay algo muy interesante lo que plantea Freire, no solamente aquí, ¿no?
sino, bueno, el párrafo que Rubén nos marcó antes, sino a lo largo de toda su obra. Es como el educador, la educadora tiene también que descubrir lo que tiene de opresor, que me parece que es lo que estamos hablando del espejo, dando un pasito más, nos debería de llevar a reflexionar. Es decir, nos formamos en un sistema, en una jerarquía, en unas relaciones de poder, y los educadores estamos dentro de ese esquema, ¿no? Entonces, y nos hemos educado ahí. Por lo tanto, me parece que es importante que la mirada esta que decíamos de mirarse primero al educador mismo como objeto de nuestra educación es para también el poder entendernos de lo que hay de opresores en nosotros y en nosotras, ¿no? Me parece que esto es fundamental en el pensamiento de Freire y que aquí es necesario, yo creo, ¿no? Apuntalar. Y hay algo, en el libro sale 2 o 3 veces, en la página 24 del libro aparece por primera vez, luego lo vuelve a sacar, ¿no? Y es un tema que estoy un poco extraño que no haya aparecido todavía, ¿no? Él dice, siempre digo hombres y mujeres, porque aprendí hace ya muchos años, trabajando con mujeres, que decir solamente hombres es inmoral. Yo creo que esto ya por sí mismo es un mazazo, ¿no? Para la mayoría de los que están dando vueltas todavía, a ver si hay que utilizar el la, los, ¿no? Todo este tipo de historias. Dice, lo que es inmoral, lo que es la ideología, dice. De niño en la escuela aprendí otra cosa. Aprendí que cuando se dice hombre, se incluye también a la mujer. Aprendí que en gramática el masculino prevalece. Es decir, que si todas las personas aquí reunidas fueran mujeres, pero apareciera un solo hombre, yo debería decir todos ustedes y no todas ustedes. Esto que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología y a mí me lleva un tiempo comprenderlo. Incluso al mismo se dice que la pedagogía del oprimido es machista, ¿no? Lo cual me parece que es una confesión impresionante y una persona que lo dice ya, digamos, en los últimos meses de vida, casi podemos decir, y que todavía tiene la capacidad de decir que sigue aprendiendo, ¿no? Y de que aunque la edad en la que ella tiene, y además lo dice textualmente, ya, bueno, el poco tiempo que yo pueda todavía vivir o algo así dice, pero todavía puedo seguir, ¿no? Y mi condición de persona, de ser humano, es aprender a pesar de la edad que yo tenga. Y este párrafo me parece que nos da una idea clara de lo que significa esto, ¿no? Porque construir el mundo en masculino es construir el mundo en un sentido. Construir el mundo con el lenguaje, ¿no? En masculino y en femenino, es construirlo de otro modo, ¿no? Y esto lo dice claro. Y me parece que es una cuestión no solamente ideológica, como él dice ahí, sino es inmoral. Y yo creo que aquí nos da un batacazo, ¿no? Sobre este tema, porque me parece que efectivamente nos sitúa en el terreno de algo más allá de lo que es una opinión, ¿no? Sino que es una posición ante el mundo y una posición que me compromete. Y por eso la moralidad incluida en este párrafo, ¿no? Que me parece brutal. Gracias, Nacho. Casi que Jesús tiene la mano, pero vale. Ahí está. Pues simplemente yo no quiero aportar ningún párrafo más, pero sí quiero recuperar una idea que me parece interesante y no sé si puedo aportar humildemente un matiz, ¿no? Y es recuperar, por supuesto, la dimensión política, quizás la que más llama la atención o más presente está en el discurso de Freire, pero la antropológica. Cuando hemos hablado del ser inacabado, yo he entendido que hablamos como el ser inacabado que nos obliga forzosamente, ¿no?, a tener conciencia de la precariedad que tenemos en el mundo y de que tenemos que ser, implica una humanidad casi forzosa, ¿no? Pero también hay otra lectura que me parece muy interesante y es que el ser inacabado, entendido como el ser como posibilidad, ¿no?, como el ser en construcción continua y como el ser cultural que puede ser aquello que deseemos que ser. O sea, no en plan ñoño, ni en plan Disney, pero sí en plan estamos por construirnos, ¿no? Y por construirnos colectivamente. Y en ese sentido lo amarro un poco con la ética que decía Virginia y que también mencionaba Analía, que la ética es una construcción humana. Por tanto, mucha gente que tiene en su discurso la objetividad o la verdad o cualquiera de las formas de... Pero el fuego también es una construcción humana, el fuego como instrumento. Y el fuego se convirtió en una necesidad. Eso creo que lo leí
Arzuaga creo que lo comenta, ¿no?, en alguno de sus textos. De la misma forma, la ética, aunque es una construcción, se convierte obligatoriamente en una necesidad. Entonces, pensar en eso, ¿no? Esa apertura al mundo que tenemos, ese ser inacabado, en realidad es una ventaja y podemos ser lo que queramos si somos coherentes, somos seres políticos, somos humanos, vivimos con el otro, estamos obligados a dar una mejor versión, ¿no? Quizás una visión un poco cristiana, pero a mí ese cristianismo no me desagrada. Aurora, cuando quiera. Hola, yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Nacho Rivas, porque yo también tenía destacada esa frase y lo había relacionado con otra cosa que se dice en el libro. En la página 49 que aparece en el libro y del PDF, la 28, el título ya de por sí del capítulo es "La lucha no se acaba, se reinventa". Y en el párrafo que sigue dice, si nosotros conseguimos convencer a los jóvenes de que la realidad, por difícil que sea, puede ser transformada, estaremos cumpliendo una de las tareas históricas del momento. Y lo relacioné, es que no sabía que tenía que sacar un párrafo para decirlo, entonces yo no lo traía preparado, pero yo en su momento lo relacioné porque es que, no sé, Freire cuando escribió este libro, pues a lo mejor no se imaginaba que en este momento, hoy, ya sí se utilizaría hombres y mujeres, ya sí, y lo vemos como algo normal y algo que hay que hacer. Entonces es como que él ya tenía claro que en un momento teníamos que transformar la sociedad y que sabía que mediante la educación podíamos hacerlo y que si nosotros como futuros docentes animamos a nuestros alumnos a decir, seguid adelante, si podéis un cambio, algo, pues sí podemos conseguir grandes cosas. Y era eso. Analía. Sí, en la línea, yo creo, de las dos ideas, tanto de Ignacio como de la compañera Aurora, es cierto que yo pensaba cómo a veces naturalizamos determinadas cosas y no nos llama la atención, ¿no? Pero a mí cuando leí Pedagogía del Oprimido, a ver, era Freire, pero a mí me chocaba un poco porque siempre hablaba de los hombres, ¿no? Entonces cuando leí esa parte, bueno, me quedé un poco como, bueno, ya hice las paces, ¿no?, con él, porque bueno, ha revisado, ¿no? Pero también creo que no ha salido en todo, y llevamos ya 1 hora y media, también cómo naturalizamos ciertas cuestiones, ¿no? Eso también me lleva a pensar. Yo ya no sé el PDF, pero yo tenía en la página también 49 que esta idea de la realidad puede ser transformada, pero a mí me interesaba una cuestión que creo que no salió hasta ahora, sobre el tema del fatalismo. Me parecía muy interesante la fatalidad como ideología, ¿no? Entonces, creo que de eso no ha salido, pero me pareció como algo que no había leído, pero que, por ejemplo, aquí en el contexto español uno dice, bueno, esto se hace así o esto siempre se hizo así, no se puede hacer nada, bueno, sigamos como estamos, ¿no? Entonces me hizo ubicarme un poco en la realidad y entonces, a ver, lo tengo, es en la página donde dice, uy, me perdió, dice, el mundo se salva si todos en términos políticos peleamos para salvarlo. Hay algo que está en el aire, es en la 28, en la página. Hay algo que está en el aire, en la Argentina, en Brasil, en el mundo entero, que nos amenaza. Ese algo es la ideología inmovilizadora, fatalista, según la cual no tenemos más nada que hacer, según la cual la realidad es inmodificable. Estoy cansado de oír frases como esta. Es terrible, en Brasil hay 30 millones de mujeres, hombres y niños muriendo de hambre. Pero ¿qué le vamos a hacer? La realidad es esta. Estoy cansado de escuchar que el desempleo que se extiende por el mundo es una fatalidad de este fin de siglo. Ni el hambre ni el desempleo son fatalidades. Ni en Brasil, ni en la Argentina, ni en ninguna parte. Yo pregunto a los fatalistas. Dice, ¿por qué será que la reforma agraria, bueno, acá entra en un terreno bastante político, no sé si William sigue ahí, no es también una fatalidad en Brasil? Habrán oído hablar del llamado mundo especulativo del dólar, miles de millones de dólares viajando diariamente por las computadoras del mundo, de sitio en sitio buscando dónde rinde más. Eso tampoco es una fatalidad. Es preciso, dicen los líderes neoliberales, disciplinar estos movimientos especulativos para evitar las crisis. Parece que esto sí se puede hacer.
¿por qué será que cuando se ven afectados los intereses de las clases dominantes no hay fatalismo? Pero siempre aparece como por arte de magia cada vez que afecta a las clases populares. Uno de los grandes desafíos que tenemos que afrontar hoy es esta confrontación con esta ideología inmovilista. No hay inmovilismos en la historia, siempre hay algo que podemos hacer y rehacer. Bueno, esto un poco lo traía a colación de lo que planteó la última compañera respecto de, bueno, que podemos transformar esa realidad, ¿no? Y esta ideología del fatalismo tan presente, yo creo, y a veces tan presente también en los docentes, bueno, se hizo así, no se puede hacer nada, no podemos cambiar, pero resulta que de golpe se da más dinero a los colegios concertados y a los colegios privados, y los colegios públicos, ¿qué hacemos? Entonces, evidentemente, el fatalismo funciona para algunos contextos o para algunos sectores, pero no funciona para otros, ¿no? Pero esta la verdad que es muy interesante y es muy potente el argumento que plantean, me parece a mí, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, interesante. Yo he levantado la mano, pero la he bajado porque, bueno, ahora está Irene y William, y en ese caso, pues yo voy a intentar después. Gracias. Irene. Irene, no se te oye. Parece que Irene abandona la reunión. Igual ha tenido algún problema y ahora si se conecta le damos paso igualmente. A veces, en cualquier caso, si no, William, y luego si llega Irene le pasamos a ella la palabra. Adelante, William. Bueno, yo voy a leer una parte que está muy relacionada con lo que ha comentado Analía y no es de Freire. Es de, Orlando Balbo y Augusto Bianco. Y está en la página 11. Se llamaba Paulo Freire y nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación, tuvo 5 hijos, sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa que contribuyó a embellecer. Época de actores que no solo permitía tener sueños, sino compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir el 2 de mayo de 1997. Y bueno, yo soy brasileño, así que leer a Paulo Freire es como que un reencuentro con Brasil, porque, bueno, el Brasil es más que Bolsonaro. El Brasil es Paulo Freire, es Tom Jobim, es más que el fascismo y todo, porque así como España fue y es más que Franco y bueno, los pueblos y los países son más que las dictaduras siempre. Y una vez más, Paulo Freire está teniendo el altísimo honor de ser prohibido por el gobierno Bolsonaro. O sea que no se puede comprar libros de Paulo Freire con dinero del gobierno federal. Y en algunas de las manifestaciones de los fascistas que apoyan Bolsonaro, bueno, también han quemado sus libros una vez más. Y es un altísimo honor porque es seguramente uno de los intelectuales y el educador más importante del siglo XX y sigue teniendo un impacto tan tremendo, tan asombroso con las dictaduras que, bueno, lo siguen quemando. Así que es muy bonito el reencuentro y lo que han escrito Balbo y Bianco muy presente, por lo menos acá en Brasil. Gracias, William. No ha vuelto Irene y yo voy a señalar alguna cosa breve al hilo de lo que ha ido comentando Analía. Bueno, tengo la mano levantada, no hay ninguna. Y al hilo de eso, y lo que acaba de decir William, para mí lo más potente de este libro de Freire no es tanto lo deseable que
eso está muy bien y que además nos complace mucho leerlo, sino lo que le sostiene de rabia cuando, hablando de Paulo Freire, la propia rabia que él define en Pedagogía de la Autonomía, de rabia como rebeldía, y de esa gran preocupación que se lee cuando habla del neoliberalismo y demás. Yo me iría a la página 77 del libro y 42 del PDF y leo este trocito. Dice: conviene aclarar que no estoy hablando de la escuela pública desde una posición nostálgica. Como reflejan los datos que acabo de mencionar, esta escuela, o sea, lo que lee es su gran preocupación por la escuela pública, ¿no? Esta escuela fue injusta a su manera, distribuyó desigualmente los conocimientos, no se caracterizó por un impulso a la igualdad y a la autonomía del pensamiento. El modelo de instrucción pública implantado por la generación del 80 tiene sus contradicciones. Sin embargo, lo que hoy nos propone los economistas ortodoxos como alternativa es mucho peor. El conocimiento entendido como mercancía, la escuela como shopping del saber, los padres como clientes y los docentes como proletarios es una propuesta que tiende a profundizar las desigualdades, de modo análogo a lo que ocurre con el fundamentalismo del mercado. Y en estos momentos hay cambios de ministros, pero no de política. Y por lo tanto se va a continuar con un desmantelamiento de la escuela pública. Me parece importante hacer un redondeo de cuáles son los nuevos mecanismos por los cuales se convierte la educación en una mercancía y se destruye la idea de educación como derecho social. A ver, a mí me parece que... A mí me da la sensación de que lo deseable por un lado, pero esta fuerte denuncia a cuestiones que prácticamente, bueno, están escritas en el 96, recogidas en el 96, pero que podemos leerla también actualmente y hoy mismo. Y esa preocupación por ese inacabamiento y por esa cuestión de que parece que hemos resuelto cosas, incluso esa moralidad o esa inmoralidad, no nombrar en femenino, que nos planteaba Nacho Rivas, pero que a día de hoy tenemos que seguir estando atentas. Y como nos decía William, ¿quién no iba a decir que a día de hoy los textos de Freire en Brasil iban a estar prohibidísimos o que se iba a poner en cuestión efectivamente esa igualdad de género? Me preocupa bastante y en este sentido, en ese párrafo que he resaltado, también ese peligro que tiene la escuela pública de dejar de ser, no solo por ser pública, sino dejar de ser un derecho social o de justicia social y empezar a ser un mercado también, aunque siga siendo pública. Tenemos que reivindicar algo mucho más. Y bueno, ahí lo señalo. Y está Alejandra, que también tiene la mano levantada justo después de la mía. Muchas gracias. Alejandra, soy yo. ¿Sí? Perdón, ya. Es que yo leo aquí al lado, ¿eh? Pero vamos, que... Sí. Bien. No, yo quería saludarlos, agradecer desde Argentina haber podido compartir esta jornada de reflexión de todos y todas, y sin haber leído ese texto, este texto póstumo, sí compartir una breve idea que por ahí tenemos respecto de que, por suerte, este tipo de conversatorio de ustedes rescata toda lo multifacético de Freire y particularmente lo político de su mirada, porque a uno le da la impresión de que Freire por ahí se está convirtiendo en aquello que pretende el sistema hacer con Mujica o con Mandela, de pasteurizarlos para poder universalizarlos sin que generen ningún tipo de escozor como debe ser. Y entonces esto que ustedes están generando, la verdad que contribuye de manera muy, muy fuerte, muy potente, y esa riqueza les quiero agradecer desde acá, porque además lo voy a compartir con
compañeras y compañeros con los que estamos permanentemente problematizándonos nuestra propia práctica, fundamentalmente a partir de todo lo que nos hemos nutrido con Freire, pero también politizándola permanentemente. Por eso me parece fundamental romper también ese techo que por ahí docentes nos ponemos de que nuestra reflexión parte y se queda solamente dentro del ámbito institucional. Sin ir más lejos, la compañera que habló primero hizo referencia a que ese texto salió de la Carpa Blanca, entre otras experiencias, digo, pero para nosotros la Carpa Blanca fue el símbolo de la impugnación del neoliberalismo en la Argentina. Cuando parecía que no había forma de romperlo, la Carpa Blanca, con su continuidad y su creatividad combativa, permitió abrir la esperanza, que es un hecho educativo fundamental. Así que muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias y continuamos continuamos este hilo además y continuamos con Daniela, que tiene la mano levantada. Adelante. No se te oye, Nelly, el micro. Ahí está. Perdón, que siempre me pasa. Bueno, quería deciros que agradecer de verdad este momento que hemos tenido y tenemos hablando de Freire. Vuestras intervenciones todas han ido al hilo de muchas cosas que yo había señalado en el texto. Sin embargo, yo me he quedado con una desde el inicio, pese a haber escuchado todas con mucha atención, pero a mí la primera intervención que ha suscitado también algunos comentarios, ya me lo suscitó, pero dije, bueno, cuando pueda. A ver, la palabra como poder. A mí esa idea quiero traerla de nuevo porque me pareció muy interesante, sobre todo para hacernos repensar nuestra tarea como profesor y profesora. Casi siempre nosotras, hasta ahora, por lo menos yo hablo de mi experiencia, las clases siempre son un discurso por parte del profesorado, de la profesora o del profesor que está enfrente al alumnado, que rápidamente, a veces, sobre todo yo hablo de una época hasta el año 2012, es lo que yo he vivido durante más de 40 años. Entonces siempre era el profesor o la profesora que hablaba, pero no solo se utilizaba en el aula el poder de la palabra, es que en ocasiones el profesorado, en las distintas etapas históricas de la universidad, ha utilizado la palabra de una forma de humillación y de poder frente al alumnado. Es por eso que tanto en la universidad, como en la escuela, como en el instituto, os habéis ido todos de un momento. No, estamos aquí. Yo creo que será el directo, que Almería es muy malo para esto. Bueno, pues solo quería terminar esta idea de que los futuros profesores y profesoras que estáis ahí, los presentes profesores y profesoras que siguen haciendo su trabajo en la universidad, mis compañeros y compañeras que sé que trabajan y tienen están muy posicionados frente a este poder de la palabra utilizada desde la altura que nos da el ser profesores o profesoras, que parece que ya al alumnado le creamos una situación de inferioridad. Y por eso es la primera lucha que tenemos que tener, y yo he tenido durante todo mi tiempo como docente, era luchar porque el alumnado no me viera como la autoridad impregnada en mí por todo, sino porque los argumentos que utilizábamos, no solo las opiniones, que he oído hablar de opiniones, aceptar las opiniones es lo básico, pero las argumentaciones, a la hora de ponernos en un contexto más riguroso y científico, son las argumentaciones las que deben darnos esa posibilidad de argumentación y de poder
intercambiar con otro y con otra, porque es la argumentación la que nos hace conocer más. Cuando argumentamos, cuando expresamos aquellas cosas que hay detrás de cada una de las palabras que decimos, estamos argumentando y haciendo que los que no saben, que decía una compañera también, estudiante de primero, que efectivamente ellas, las palabras le costaban, o así lo he entendido yo, que vayan aprendiendo, que vayan cogiendo, y en el intercambio de esas palabras que unos desconocen y que otras tienen en su vocabulario, podamos ir creando una situación de igualdad, lo que realmente Freire decía, la igualdad de las diferencias. Tenemos situaciones diferentes, cada uno ocupamos un puesto diferente en un contexto, pero a la par somos iguales. Tenemos que tener las mismas oportunidades de ser comprendidos y de comprender a los demás. Y esa era la aportación que quería, daros las gracias. Pues muchas gracias, Daniela, también por tu aportación. Nos queda un cuarto de hora, o sea, nos queda muy poco tiempo, porque los últimos 10 minutos vamos a recoger un poco, vamos a señalar un poco las ideas que se han ido recogiendo a lo largo de la tertulia, así que yo creo que todavía tenemos 5 minutos más para que quien quiera decir algo de lo que sea acerca de lo que le ha suscitado cualquier idea que se haya ido lanzando. Mira, Analia ya tiene la mano levantada y si yo sigo diciendo cosas me voy a consumir tiempo, así que adelante, Analia. No, yo quería, es que no sé si las 3 o 4 personas que yo me perdí de escucharla leyeron esta parte, pero cuando Freire habla del tiempo, el espacio pedagógico, hay una parte que dicen, porque yo no sé si eso salió en la página 35, pues no voy a leer todo porque es todo ese capítulo donde habla del espacio, del tiempo, de los contenidos, pero hay una parte, dice, casi nunca nos preguntamos, dice, ¿qué hago con mi tiempo pedagógico? ¿Cómo puedo aprovecharlo más eficazmente? Casi nunca nos preguntamos, ¿al servicio de quién? ¿De qué cosa está el tiempo educativo? Y se trata de una pregunta fundamental. Obviamente el tiempo educativo está al servicio de la producción del saber. Y como no hay producción del saber que no esté directamente ligado o asociado a ideales, la pregunta que debemos hacernos es, ¿al servicio de quiénes? ¿De qué ideales producimos? Conjuntamente con los alumnos, el saber dentro del espacio, del tiempo-espacio de la escuela. Y cuando uno se detiene sobre este punto, descubre que el tiempo-espacio pedagógico se usa sobre todo contra los intereses de los niños populares, aunque no solamente contra ellos. A mí me pareció, bueno, me llevó a la situación de muchos colegios y de las experiencias que tenemos, donde realmente el tiempo pedagógico, el tiempo y el espacio pedagógico, al fin, no está al servicio de garantizar los derechos de los niños y las niñas, sino que a veces juega en contra de los niños que tienen y las niñas que tienen más dificultades. Me pareció una reflexión muy interesante en este juego del tiempo y el espacio, ¿no? Y después incluye también todo un debate sobre los contenidos. O sea que creo que este capítulo, donde habla el tiempo, espacio, contenidos, es muy interesante para, ese solo capítulo es para analizarlo y como desmontarlo muy bien, ¿no? Porque ahí hay muchas ideas. A veces creemos que estamos haciendo cosas en beneficio de, pero en realidad nos estamos cargando a los niños y a las niñas. Y yo quería rescatar algo de mi compatriota Carlos, que no es Alejandra, es Carlos Quirós, que me parece muy interesante tu reflexión, porque a veces también, digamos, son los, a veces no me sale la palabra, pero estos riesgos que tenemos, ¿no? En la universidad y en determinados contextos académicos bueno, desacralizar, tú usaste una palabra, algo así como pasteurizar, que me parece interesante, a determinados autores y también los quemamos, ¿no? Entonces también creo que bueno, que ese sentido de la pedagogía crítica no lo tenemos que perder de vista bueno, de qué hacemos, ¿no? Con los autores y las autoras, ¿no? Así que también me ayudó a pensar. Pero yo no sé si salió lo del tiempo y el espacio pedagógico, porque me parece que también tiene que ver un poco con toda bueno, las alumnas y los alumnos que están aquí creo que del Máster de Cultura de Paz, ¿no?
Sí, Analía, y además creo que nos viene bien pensarlo a todas y a todas, pero yo también pienso con los de primero de organización que están poniendo cara así de... O sea que qué bueno que salga esa parte y que tenga ese sentido también político y pensar a veces desde dónde. Como quedan pocos minutos, yo creo que nos podemos permitir estos 5 minutos, pues decir aquello que queramos, añadir lo que nos ha suscitado, haciendo referencia ya a algún párrafo o simplemente haciendo referencia a lo que hemos escuchado o a lo que hemos sentido, a lo que nos hace pensar. O sea, cualquier cosa que queramos añadir. Ahí está Almudena. Adelante. Buena. Pues mira, yo a lo mejor este párrafo que voy a leer, o esta frase que voy a leer, a lo mejor yo creo que puede ser un buen final, ¿no? En plan, porque, bueno, lo leo, dice, lo fundamental es saber que la lucha no se acabó, no se acaba, que siendo histórica cambia la manera de presentarse y de hacerse, y por eso tiene que ser reinventada en función de las circunstancias históricas y sociales. Pienso que todo lo que se ha comentado durante esta tarde, eso es la lucha de querer cambiar la educación, de querer cambiar la sociedad, pero para mejor, ¿no? Cuando habla, es verdad que Freire, en la mayoría de sus libros, vamos a decir la mayoría, habla de esa lucha, ¿no? De querer cambiar, de querer mejorar, ¿no? Todos somos iguales. Y eso de las clases sociales, eso ya se debería de quedar atrás. Todos deberíamos de tener las mismas oportunidades, todos deberíamos de... Es un sueño, no como lo que estamos hablando en la asignatura de comunidad de aprendizaje, es un sueño, pero oye, podemos soñar, ¿no? Como dice la frase, estamos luchando y seguiremos luchando. La sociedad es complicada de cambiar y actualmente no está la cosa muy fácil, la verdad, ni menos políticamente. Pero sí, este párrafo me inspiró en eso, en la lucha que deberíamos tener los profesores por ese cambio educativo, ese cambio de sociedad, y nosotros somos uno de ese peldaño, ¿no? De ese peldaño que los niños en la escuela, ¿no? Deben de superar, ¿no? Si nosotros no somos capaces de inculcar esos conocimientos o esos pensamientos, ¿no? a nuestros alumnos, yo qué sé, es que no sé si me explico. Es que estoy también aquí con la niña y no me estoy concentrando. Eso es, que estaba escuchando a tu bebé ahí. Estoy escuchando, ¿no? Muy bueno, sí, que también quiere decir algo. Sí, sí, esta es la futura luchadora. Pues sí, muchas gracias, Almudena. Y damos paso a Esther, que tiene la mano levantada, desde Almería. Esperamos que haya mejor comunicación, que ya hemos visto que Almería está un poco ahí. Gracias. Bueno, como has dicho, venga, una última palabra que queráis decir. Pues que llevo todo el tiempo escuchando y me está recordando a un autor que no sé si digo bien, si digo que está de moda, no sé si se conoce, se llama Byung-Chul Han, es coreano, es profesor de filosofía de estética en la Universidad de Berlín, la Escuela de Formación del Profesorado y de Arte, y me lo estaba recordando mucho por estas palabras. Tiene un libro bonito que se llama La expulsión de lo bello, y yo lo conectaba con esto del libro en el PDF, no sabría decir, la página 42. Dice, revela que en la práctica educativa estética y ética van de la mano. La práctica educativa es bella como es bella la formación de la cultura, la formación de un individuo libre. Y al mismo tiempo esa estética es ética, pues trata de la moral. Difícilmente una cosa bella sea inmoral. Bueno, me lo recordaba mucho porque este libro de la expulsión de lo bello precisamente está planteando estas cuestiones, ¿no? De cómo lo bello, lo ético y lo estético, que yo creo que es el fundamento de los seres humanos, que es la educación, está siendo expulsada de todos espacios donde no interesa todas estas cuestiones que ahora estamos viendo, ¿no? Así que nada, con eso quería terminar yo y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Esther. No me puedo reprimir una cosa, pero cuánto interesante lo que has dicho, también tanto en cuanto a veces los clásicos inspiran tantas cosas que se están comentando y viendo actualmente. Y me parece muy interesante esa relación entre lo bello, lo estético y lo ético. No, yo, perdón, Bueno, María Jesús, ahí compartí sí. algo, porque siempre que sale, a mí últimamente lo estoy leyendo a este filósofo que Sí. no lo puedo nombrar porque es muy difícil, pero bueno, ahí Difícil, compartí pero un artículo porque está muy interesante, tiene la sociedad paliativa o algo así, se llama sí. su último libro, pero este artículo que salió hace tiempo ya en El País plantea esta idea de la explotación a uno mismo, ¿no? Va en otra línea lo que planteaba Esther, pero es cierto que la estética parece que, digamos, que es un ámbito, una dimensión que corresponde a determinados grupos sociales, ¿no? Y que algunos A tienen la derecho élite. y otros no. Sí, a las élites. Entonces, bueno, también es interesante esa mirada que hace y su propia biografía, ¿no? De dónde viene y cómo ahora es un pensador interesante. Lo que pasa es que también viene de otra cultura, porque parece que los pensadores salen de, no sé, de Alemania o de Grecia, qué sé yo, históricamente, ¿no? Pero bueno, también salen de otros lugares, ¿no? Por eso, bueno, interesante. Ahí está, la salvación de lo bello. Sí, yo creo, bueno, lo que vayamos compartiendo ahí no lo dejamos, pero a mí me encantaría que nadie se guardara si tiene un párrafo, si no lo llevamos, bueno, pues hacérnoslo llegar como sea, como todo el mundo tiene nuestros correos o lo que sea, que nadie se quede con la gana de compartir el párrafo. En las asignaturas tenemos foros abiertos, pero si quiera alguno, también tenemos distintos grupos bueno, y si alguien cree que va a ser difícil que llegue, pues que lo diga ahora, pero que no nos lo llevemos. En cualquier caso, vamos a ir cerrando porque tenemos muchas cosas que hacer y además tenemos clase después de esta clase. Y bueno, las alumnas tienen clase, así que en 2-3 minutos, si queréis, podemos recoger alguna de las ideas o podemos ir compartirlas tal y como lo habíamos planteado. Así que le paso la palabra a la clase de comunidades de aprendizaje del máster. Bueno, si queréis, comienzo yo. Simplemente dando primero las gracias por estar aquí, cada uno y cada una de vosotras, porque verdaderamente este espacio nos enriquece mucho, no solo en la asignatura, en nuestra formación, en lo profesional, sino también en lo personal, un poco al hilo de lo que comentaba antes, que tras esa lectura y esa reflexión que yo he hecho individual, el poder compartirlo ahora todas juntas es maravilloso, es mucho mejor. Aspectos que se han comentado, pues en primer lugar, como hemos llevado mucho, no caer en el simplismo, pero sí en la simplicidad para llegar a todas las personas, y creo que eso es algo que aquí hemos precisamente conseguido. El hacer nuestro lenguaje una herramienta para todos y todas, no de poder, sino en igualdad. No sé si queréis seguir o yo sigo hablando. Bueno, yo creo que esta tertulia ha sido una gran experiencia porque hemos compartido entre todos y todas reflexiones que nos van a ser profesionales de la educación. Y bueno, también quiero recoger una idea de que debemos escuchar más al alumnado, dejarle más hablar y no solamente el docente, ¿no? Porque muchas veces el docente no se cree superior, ¿no? El docente autoritario. Entonces yo creo que muchas veces el escuchar al alumnado aprendemos no solamente ellos y ella aprenden de nosotros, sino también nosotros y nosotras aprendemos de ellos y ella. Muchas gracias. Bueno, pues en cualquier caso, como ya son las 6 y tenemos que irnos a clase, pues agradecerle a todas y a todas las aportaciones. Todas las aportaciones han sido muy interesantes y desde muchas perspectivas, como ha sido un acercamiento a esta obra
Freire. Deciros que casi estamos casi en una oportunidad para ir acabando este curso, los que nos tocan esta parte del hemisferio, que ya estamos casi acabando. Y nada, y deciros que, bueno, reiterar el agradecimiento y que seguimos, como dice, en la lucha y en estas cuestiones que nos preocupan. Y muchas gracias a todos y a todas.